Hola, buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Yo también, pero tengo sueño. Creo que el espíritu que me estaba despertando y el otro quería que me durmiera. Pero bueno, bendito Dios, aquí estamos. Me da mucho gusto estar aquí parada, pero principalmente es un honor estar aquí, porque es una responsabilidad bastante grande. Pero pues como el tema que voy a dar hoy, hay que recibir de la autoridad lo que se nos pide y con honra estar y hacer lo que se nos pide. Pero la autoridad, pues, ¿de dónde viene? De Dios, ¿verdad? Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre un tema que se llama Bajo el orden del rey. Este tema en particular yo lo he venido trayendo desde hace ya tiempo, desde que empezamos el discipulado. Allá en Restaurando tu Vida Aguascalientes se nos habló un poco sobre autoridad. Y sí, no sé, algo hizo que se me quedó aquí en la mente. Y ahora que afortunadamente estamos mi hija y mi mamá y yo en Embajadores, volvió a darse ese tema. Entonces ya lo sentí como que algo más fuerte. Entonces de ahí viene el por qué decidí el día de hoy hablar sobre autoridad. Y esto es porque todos vivimos siempre bajo alguna autoridad, en cualquier ámbito de nuestra vida. Seamos o no líderes o jefes de algún lugar, tenemos influencia siempre sobre alguien. Somos hijos, somos padres, esposos, líderes, maestros, trabajadores, servidores, y por lo tanto la autoridad siempre está presente en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces la hemos conocido de una manera distorsionada. Por eso necesitamos volver al diseño de Dios y comprender que la verdadera autoridad no fue creada para dominar, sino que fue para brindar protección, para formar, para servir y sobre todo para restaurar. También necesitamos reconocer y honrar la autoridad de una manera correcta, porque podemos terminar rechazando lo que Dios estableció sobre esa persona a la que le tenemos la autoridad. Y con ello, pues dejamos de protegernos y utilizamos o la terminamos utilizando para controlar aquello que Dios nos ha confiado. Y pues como primer punto sería que la autoridad debe estar bajo el diseño de Dios. La palabra autoridad puede producir diferentes reacciones. Puede ser algunas veces que se relaciona con orden, se relaciona con dirección o con protección. Eso es cuando está dada de buena manera. Sin embargo, también puede darse como control, como injusticia y generar heridas. Y esto sucede porque muchas veces hemos conocido una versión distorsionada de la realidad de esa autoridad. Las personas deberían protegerlos y utilizarlo, pero no para lastimarnos, sino para hacernos crecer. Las personas deberían utilizarla como un nombramiento, pero no para controlar. Sin embargo, el abuso de la autoridad, aún en esas circunstancias, no cancela el diseño de Dios. Solamente lo que sucede es que una persona que ejerce esa función de manera equivocada se encuentra separada de Dios, mas la persona a quien recibe esa orden se sigue manteniendo bajo esa protección. Dios creó la autoridad para establecer, como mencioné, orden y propósito. Y el enemigo no puede tener autoridad, salvo que le abramos la puerta. Ya lo hemos visto en otro tema que se han dado aquí también, en donde se habla de puertas abiertas. Esas puertas abiertas son las que permiten entrar al enemigo a nuestra vida y que pueden permear de manera negativa en las cosas y decisiones que tomamos. Sin embargo, Dios no nos está abandonando, solamente Él intenta corromper lo que Dios ya diseñó, mas no destruye ese propósito. Dios creó el amor. El enemigo lo distorsiona y lo convierte en posesión. Dios
crea el liderazgo, pero el enemigo lo distorsiona y lo convierte en control. Dios crea la obediencia y el enemigo la distorsiona y la convierte en miedo. Dios crea la autoridad, pero el enemigo intenta convertirla en opresión. Entonces, aquí viene esta pregunta: ¿cómo se ve la autoridad cuando realmente procede del corazón de Dios? ¿De qué manera podemos evitar ser engañados y ejercer una autoridad correcta? Toda autoridad nace de Dios. En Romanos 13:1 dice: toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y en Mateo dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios es la fuente de toda autoridad, y su autoridad no depende de quién la reconozca. Él no necesita demostrar quién es ni competir con nadie, porque Él es el que crea la autoridad. Dios es soberano, eso todos lo sabemos. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Sin embargo, su autoridad no se sostiene únicamente en su poder, sino también en su naturaleza. Y es lo mismo que nos pide a nosotros aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene todo el poder, pero también es amor. Dios conoce todas las cosas, pero también es sabio. Dios gobierna sobre todo, pero también es justo. Dios podría imponerse, pero decidió revelarse como Padre. Entonces no podemos separar sus atributos. Dios no ejerce su poder dejando a un lado el amor. Su autoridad siempre está acompañada por su carácter. ¿Les suena familiar eso? Con nuestros papás, con nuestros hijos, que podemos estar muy enojados, podemos querer dar o ejercer, mejor dicho, nuestra autoridad, pero siempre vamos a amarlos y ellos siempre nos van a amar. Entonces, todo eso ya está planteado desde lo que Dios ya había pensado para nosotros. No podemos separar sus atributos, como lo mencioné, y Dios no ejerce su poder dejando a un lado su amor. Su autoridad siempre está acompañada por ese carácter. Por eso, cuando Dios delega autoridad, también espera que esa persona represente su naturaleza. Nosotros estamos aquí para representarlo, para que cuando nos vean, vean a Dios y vean lo que Él ha hecho con nosotros. Y pues hay tres ámbitos de la autoridad, que es el ámbito terrenal, el espiritual y el ámbito de Dios. Y en Efesios 6:12 nos dice: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Nuestra lucha no es simplemente contra seres humanos, de hecho no debería de serlo. Sin embargo, aquello que sucede en el ámbito espiritual puede manifestarse en la vida terrenal. ¿Esto cómo? Mediante decisiones de nosotros mismos, porque nosotros, como les mencioné, somos los que abrimos la puerta. Por ende, nosotros somos el único canal. El enemigo no puede quitar la autoridad a Dios, pero siempre va a tratar de corromper la manera en que nosotros lo podemos entender y sobre todo y peligrosamente como la podemos ejercer. El segundo punto es: la autoridad delegada necesita carácter y sabiduría. En Santiago 3:17 dice: la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta para ceder ante los demás. Entonces, la posición, Dios delega las responsabilidades en diferentes espacios, como ya lo habíamos mencionado al principio. Padres dentro del hogar, líderes dentro de una iglesia, autoridades dentro de la sociedad, jefes dentro del trabajo, esposos y esposas dentro del matrimonio y maestros dentro de la formación. Entonces, queramos o no queramos, estamos bajo o somos autoridad. Así que sí o sí. Para recibir una función no significa que automáticamente sabemos ejercerla correctamente.
Y es ahí cuando dices, ay, nanita, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ya conocemos la respuesta. ¿Dónde vienen todas las reglas? En la Biblia, en la palabra. La sabiduría proviene del cielo y es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Y eso viene en Santiago 3:17. Entonces la autoridad se ejerce con fuerza, pero también con sabiduría. No hablamos de fuerza para dominar, sino fuerza para sostener lo correcto, para tomar decisiones y proteger a quienes nos lo confiaron. La autoridad necesita firmeza, necesita límites, necesita dirección y necesita verdad. Pero a cambio, y por consiguiente, junto con pegado, necesita sabiduría, sensibilidad, gracia y restauración. Una autoridad sin firmeza puede abandonar su responsabilidad, pero una autoridad sin sabiduría puede lastimar a las personas que deberíamos proteger. Y antes de pedir que otros se sujeten a nuestra autoridad, Dios nos pide que primero lo dejemos examinar nuestro corazón. Entonces, preguntémonos, ¿quiero servir o quiero controlar? ¿Quiero proteger o demostrar que tengo la razón? ¿Quiero escuchar a la persona o solamente quiero dar órdenes? ¿Corrijo para restaurar o para humillar? ¿Mi manera de ejercer autoridad se parece a la de Jesús? Tener una posición no significa poseer el carácter necesario para sostenerla. Y a ejemplos hay muchos. En la Biblia, en el mundo, que a veces los vemos y pensamos, ¿de veras él es líder? ¿De veras él se lo pusieron? Sin embargo, Dios nos dice, toda autoridad la pongo yo. Pero también hay una autoridad que se considera legal y otra autoridad que se considera legítima. ¿Cuál es la diferencia? A ver, aquí, ¿quién es abogado que nos puede explicar? Bueno, en manera clara y como yo lo puedo explicar, es que la autoridad legal es cuando una persona tiene una posición, un nombramiento o una función. Sin embargo, la legitimidad no siempre va de la mano con eso, porque para tener legitimidad se necesita tener carácter, ser congruente, tener corazón de servicio y saber tener responsabilidad. La autoridad legal se recibe, como lo menciono, mediante esa posición. Sin embargo, no toda persona que tenga autoridad legal puede tener legitimidad. Ejemplo, Saúl todavía era legalmente rey, pero su corazón se había apartado de Dios. Entonces David no estaba sentado en el trono, pero Dios ya estaba formando en él carácter para ser rey. Saúl era legalmente rey, pero había perdido su legitimidad ante Dios por todo lo que había hecho. Y en 1 Samuel 24, dice que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sus hombres incluso interpretaron esa oportunidad como algo enviado por Dios. Pero David se negó a levantar la mano ante él. Él sabía lo que venía y él sabía lo que él tenía. Y en 1 Samuel 24, 6 dice, el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey y atacar al ungido del Señor. David comprendió que no necesitaba destruir a Saúl para que se cumpliera lo que Dios ya le había prometido. Entonces David podía defenderse sin vengarse.
Podía reconocer el error de Saúl sin convertirse en Saúl. Podía alejarse para proteger su vida, pero sin llenar su corazón de odio. Podía esperar en Dios sin permanecer pasivamente frente al abuso. Y eso también nos lo menciona en 1 Samuel 24:12. Que el Señor juzgue entre nosotros. Quizá el Señor te castigue por lo que intentas hacerme, pero yo nunca te haré daño. Entonces la honra de David hacia Saúl no significaba que aprobara sus decisiones. David puso distancia, huyó para proteger su vida, pero no permitió que el odio gobernara su corazón. David no estaba honrando la conducta equivocada de Saúl, estaba reconociendo que Dios continuaba siendo la autoridad suprema, incluso sobre Saúl. David no jugó a ser Dios, no tomó su propia mano la tarea de colocar o quitar un rey. Honrar entonces no significa llamar a lo bueno o a lo malo, tampoco significa permanecer en un lugar de violencia, de manipulación o de abuso. Podemos reconocer la posición de alguien y al mismo tiempo estar atento a lo incorrecto, pedir ayuda y establecer límites. No necesitas destruir a alguien que ocupa un lugar para demostrar que Dios te llamó a ocupar el tuyo. Ahora, la honra es importante conocer que siempre nos va a colocar en una posición de recibir. El liderazgo no está solamente para que nosotros estemos sujetos o sobajados, como lo mencioné cuando está dada equivocadamente, sino también para recibir a través de la honra lo que Dios ya tiene deparado para nosotros. Y eso lo vemos en Mateo 10:41. Bueno, era 40:41. Ignoren el 41:41. Era para que lo reiteraran bien. Todo el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Entonces la autoridad no solamente trae orden, también puede convertirse en un canal que sea de formación, de bendición y de impartición. Cuando reconocemos, recibimos y honramos lo que Dios depositó en una persona, nos colocamos en una posición para aprender y para recibir la gracia de lo que opera en su vida. La honra no crea unción, pero reconoce lo que Dios ya colocó en alguien. Aquello que despreciamos, difícilmente podremos recibir. Si despreciamos el consejo, uno como hijos a veces sí lo hacemos, lo admito. Perdón. No recibimos sabiduría. Si despreciamos la corrección, no crecemos. Si despreciamos el proceso de alguien, difícilmente aprenderemos lo que Dios hizo en su vida. Y peligrosamente caemos en ese mismo error. La honra no debe convertirse tampoco en una fórmula para obtener poder, ni en una forma de idolatrar a las personas, que es ahí donde a veces caemos demasiado. No es lo mismo honra que idolatrar, porque toda unción, don y capacidad procede solamente de Dios. Un ejemplo es Eliseo. Eliseo se sujetó, sirvió y permaneció siempre junto a Elías. Pero cuando llegó el momento, ¿qué hizo? Pidió recibir una doble porción. En 2 Reyes 2, 9 y 10 nos dice, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo le contestó, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y llegar a ser tu sucesor. Entonces Eliseo no intentó quitarle su lugar a Elías, caminó con él, observó su vida, recibió su enseñanza y sirvió y permaneció hasta el final.
¿Y qué pasó después? Pues cae el manto sobre él, porque Eliseo ya estaba preparado para recogerlo. No fue porque a él dijo, yo quiero que me caiga. Dijo, va, te cae. No, hubo una preparación, hubo un entrenamiento, hubo un servicio. En Segunda de Reyes dice, Eliseo tomó el manto que había caído en Elías, regresó al río Jordán y golpeó el agua preguntando dónde estaba el Dios de Elías. Entonces el río se abrió y Eliseo cruzó. Aquí habla de que hay una impartición, pero también existió un proceso de formación. Eliseo no recibió el manto para convertirse en una copia de Elías. Lo recibió para continuar y multiplicar lo que Dios ya había comenzado. Entonces la obediencia y la sujeción que vienen en la Biblia nos colocan en una posición legítima para recibir ¿qué? Enseñanza, sabiduría, corrección, experiencia, ejemplo, formación espiritual y una impartición conforme a la voluntad de Dios. Esto no significa que con eso adquirimos un derecho para apropiarnos de los dones de otra persona. Significa que al reconocer y recibir la autoridad de Dios utilizada por Él para formarnos, nos dispone a recibir lo que Él quiere transmitir mediante esa relación. Cuando nosotros dejamos de ver a un líder como alguien solamente superior, sino como alguien que nos puede enseñar en cualquiera de los ámbitos que les mencioné, eso nos prepara para seguir aprendiendo de él, tanto lo bueno, que ojalá siempre fuera lo bueno, pero también lo malo, para no hacer eso malo. Entonces la autoridad verdadera siempre nos conduce hacia Dios, nunca hacia una dependencia enfermiza de un ser humano. En el siguiente punto, donde yo quiero recalcar esa autoridad, es sobre la autoridad entre padres e hijos. La familia es el primer lugar donde conocemos la autoridad. ¿Quién de pequeños, a lo mejor todavía de grandes, le tenía miedo a su mamá y a su papá? Levanten la mano todos, no se hagan. Todos le tenían miedo a su mamá o a su papá. Aunque esté su mamá o su papá, ¿quién no importa? Allá levantaron mucho la mano, ¿eh? Pero había miedo o había respeto. No quiero que me respondan, nada más quiero que lo piensen. Entonces, desde pequeños, los padres ejercemos una autoridad sobre los hijos, pero a veces no caemos en autoridad, sino terminamos en miedo. Yo recuerdo, y no es por miedo, aclaro, porque luego, cuando estábamos, mi hermana y yo platicábamos que cuando estábamos en la escuela y a veces teníamos sueños, pesadillas, yo a veces soñaba que estaba, no sé, en una fiesta y de repente volteaba a ver mi reloj y me quedaba en la torre. Ya es bien tarde, me va a matar mi mamá. Y yo en el sueño tenía un miedo de que iba a llegar tarde a la casa y mi mamá me iba a regañar. Sin embargo, mi mamá, curiosamente, nunca estaba despierta cuando yo llegaba, porque su frase decía, ustedes se están divirtiendo y yo acá sufriendo porque no llegan. No, cuando lleguen, me avisan. Entonces mi mamá, yo podía llegar a las 4 de la mañana y mamá no se iba a enterar. Nunca llegué a las 4 de la mañana, pero podía llegar. Llegaba a las 3:30, exacto. Pero no me iba a regañar. Sin embargo, para mí la autoridad que representaba a mi mamá era, si llego tarde, 1, le estoy diciendo mentiras de que llegue más temprano, y 2, no estoy llegando a la hora que acordamos. Y si se entera, me va a regañar. Entonces, ahí empezaba esa autoridad con ella. Realmente miedo no hubo, pero sabíamos quién mandaba. Y entonces la familia, como primer canal de autoridad, es muy importante, porque antes de relacionarnos con maestros, con jefes,
Con líderes espirituales aprendemos en casa lo que significa obedecer, dirigir, corregir y principalmente honrar. Dios dio autoridad a los padres para formar, pero también dio para proteger, para corregir, para bendecir y para preparar a nuestros hijos. En Efesios 6, 1-3 dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Puesto esto en lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. La obediencia de los hijos forma parte del orden establecido por Dios, pero la responsabilidad no recae solamente en los hijos. También nos toca a nosotros la pedrada. En Efesios 6:4 nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. O sea, pedrada nos tocó a todos. Dios llama a los hijos a obedecer, pero también coloca a los padres bajo su autoridad, no la de los hijos, la de Dios. Los hijos necesitan límites y dirección. Los padres necesitan carácter y sabiduría para establecerlos. La disciplina busca formar, no destruir. Corrige la conducta, sin convertir el error en la identidad del hijo. No es lo mismo decir: lo que hiciste estuvo mal, a decir: tú eres malo. ¿Estás atacando la identidad o estamos atacando el error? La corrección bíblica pone límites, pero también muestra camino hacia la restauración. En Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Entonces la autoridad de los padres no debe apagar la identidad, tampoco debe apagar la voz o propósito de los hijos. Debe proporcionarles un ambiente seguro para crecer, madurar y aprender a caminar con Dios. Ahora, los padres también se equivocan. Reconocer un error y pedir perdón no les quita autoridad. Demuestra que ellos también pueden estar sujetos a Dios. La honra también permite recibir una herencia. Cuando nosotros decidimos honrar, la herencia ni siquiera viene de nuestros padres, viene directamente del cielo, o sea, la más chida. Sí. Entonces, la honra generacional permite que lo bueno de una generación pase a la siguiente y sobre todo, como en el caso de Elías y Eliseo, que pase multiplicada. Los hijos pueden recibir de sus padres fe, sabiduría, valores, experiencia, disciplina, capacidad de perseverar y una herencia espiritual. En 2 de Timoteo 1:5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas la abuela Loida y su madre Eunice. La fe de la abuela Loida pasó a Eunice y después fue reconocida en Timoteo. Lo que Dios deposita en una generación puede ser transmitido y multiplicado a la siguiente, pero no solamente las bendiciones, también lo contrario. Entonces aquí es donde hay que reflexionar. ¿Qué queremos transmitir a nuestras generaciones? ¿Esa bendición multiplicada o lo contrario? Ahora, recibir una herencia no significa repetir los errores familiares. La honra generacional no nos obliga a repetir la historia de nuestros padres. Nos permite recibir lo bueno, efectivamente, pero también sanar lo que dolió y principalmente perdonar y llevar más lejos aquello que Dios comenzó en ellos. Ahora el siguiente punto, que es la relación con los hijos adultos. Cuando los hijos son pequeños,
permanecen bajo el cuidado de los padres. Y la obediencia forma parte del orden familiar. Te duermes a las 8, te comes las verduras, te levantas temprano, tiendes tu cama y así, me puedo seguir. Estoy viendo el ki de Jimena aquí, que me está... Pero la obediencia directa da paso a la honra, al consejo y al reconocimiento. Los hijos adultos toman sus propias decisiones delante de Dios. Honrar a sus padres, significa reconocer de dónde vienen, escuchar con respeto, valorar lo bueno que recibieron, cuidar a sus padres cuando lo necesitan, hablar con dignidad, aun cuando exista desacuerdo, hablar con límites, sin odio ni desprecio. Y en Génesis 2:24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Cuando una persona forma su propia familia, aparece una nueva unidad. Los padres deben respetar ese hogar y no intentar gobernarlo. Su autoridad ahora debe ser ejercida, pero como un consejo, como una bendición, como una oración, permitiéndoles asumir la responsabilidad de su vida. Cuando los hijos son pequeños, los padres los dirigen, pero cuando son adultos los acompañan. Entonces la honra debe funcionar en ambas direcciones. Los hijos reconocen el lugar de los padres, en amor, con respeto, pero los padres también reconocen la madurez y responsabilidad de sus hijos adultos, pero también en amor. Y dentro de eso mismo, pues también viene la autoridad dentro del matrimonio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ambos poseen el mismo valor delante de él. Tener funciones diferentes no significa que poseen una dignidad diferente. La autoridad dentro del matrimonio nunca puede utilizarse para afirmar que el hombre tiene mayor valor sobre la mujer, pero sí es la cabeza. En Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y en Efesios 5:25 dice, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida a ella. No podemos predicar la sujeción de la esposa ignorando la entrega sacrificial del esposo. El esposo no fue llamado a controlar a su esposa, sino a amarla de una manera que la protege, la escucha, la valora y la procura en su bienestar. La cabeza no lastima el cuerpo. La cabeza no desprecia el cuerpo. La cabeza no compite contra el cuerpo. La cabeza no procura la salud de todo el cuerpo. Abraham tuvo miedo y tomó decisiones que pusieron a Sara en peligro. O sea, 2 veces ya la andaba llevando con el faraones y nomás porque Dios ahí actuó y no pasó algo mayor. Sin embargo, Dios no dejó desprotegida a Sara por causa de un error de su esposo. Esto nos enseña que ninguna autoridad humana está por encima del cuidado directo de Dios. El esposo y la esposa deben procurar la unidad del hogar. No deben competir, desacreditándose delante de los hijos, ni utilizarlos durante sus conflictos. Ambos están bajo el gobierno de Cristo. La sujeción bíblica no anula la identidad de la mujer. ¿Qué es lo que hace? La coloca, pero junto a su esposo, bajo un señorío, y lo más hermoso, bajo el cuidado de Cristo. Ningún esposo puede pedirle a su esposa una sujeción que él mismo no está dispuesto a rendirle a Cristo. Nosotras como esposas, si eres nuestra cabeza, ¿cuál sería nuestra, por decirlo, obligación? No vayan a decir, maridos, lavarme, plancharme, cocinarme. Esto también es una decisión mutua,
pero aquí lo principal es orar siempre por nuestros maridos. Declarar siempre lo que Cristo ve en ellos y estar conscientes de que sus errores no lo califican, sino lo que Cristo ve a través de él. Y lo que Cristo ve en él, nosotros también podemos verlo. En Filipenses 2, 5, 8. Bueno, antes de eso, quiero comentarles. Satanás, ¿qué es lo que buscaba? Cuando él decidió desterrarse, porque no lo desterró Dios por voluntad, sino porque él no se sujetó a esa autoridad. Pero ¿qué es lo que buscaba Satanás? Él buscaba exaltarse para tener autoridad. Jesús, sin embargo, teniendo toda la autoridad, ¿qué decidió hacer? Decidió humillarse. En Filipenses 2, 5, 8, ahora sí dice, este pasaje nos enseña que aunque Jesús era Dios, no se aferró a sus privilegios. Me acuerdo de Dante que menciona que por qué a Jesús lo esperaban que llegara como si fuera Thor, que llegaba del cielo con un rayo y generaba poder. Ya llegué, aquí estoy. No, él llegó para servir, se humilló y él era autoridad. Entonces el enemigo, ¿qué nos dice? Sube para que todos te sirvan. Y Jesús dice, desciende y sirve a los demás. El enemigo utiliza el temor y Jesús nos conduce mediante el amor. El enemigo quiere controlar, pero Jesús quiere transformar. En Mateo 20, 25 y 28 dice Jesús, más bien explica que los gobernantes de este mundo ejercían su autoridad dominando a las personas, pero Dios le dijo a sus discípulos, entre ustedes yo seré diferente. Después enseñó que quien quisiera ser líder debía convertirse primero en servidor, siguiendo el ejemplo del Hijo del Hombre, quien vino a servir y entregar su vida para muchos. Jesús tenía autoridad para juzgar, pero él extendía misericordia. Tenía autoridad para imponer, pero nos dijo, ven y sígueme. Tenía autoridad para exigir que le lavaran los pies, pero se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. Cuando alguien necesita amenazar, manipular o infundir miedo para que reconozcan su autoridad, probablemente esté intentando sostenerse mediante el control aquello que ha construido solamente mediante carácter. Como les dije, todos podemos tener una autoridad, pero no todos sabemos ejercerla. La autoridad de Jesús sanaba, perdonaba, liberaba y restauraba. Y aún lo hace para quien decide seguirlo. Y pues ya por último está la autoridad dentro de la iglesia. La autoridad espiritual tiene la responsabilidad de enseñar la palabra, pero también de cuidar a las personas, de proteger la sana doctrina y de ayudar a la iglesia a crecer. Los líderes no son dueños de la iglesia le pertenece a Cristo. En 1 de Pedro 5, 2 y 3 nos dice que Pedro enseña a los líderes que deben cuidar del rebaño que Dios les confió, servir de buena voluntad y no abusar de la autoridad, sino guiar mediante un buen ejemplo. Entonces la autoridad dentro de la iglesia no existe para formar personas dependientes de un líder, sino discípulos dependientes ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Una autoridad espiritual sana no dice, sin mí no pueden escuchar a Dios. ¿Han escuchado a Gus y a Nancy decir eso? No. En 2 Corintios 1:24 dice, no queremos decir que intentemos dominar la manera en que ponen en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes. La autoridad directa le pertenece a Dios. Las autoridades delegadas deben conducir siempre hacia Él. Entonces la autoridad dentro de la iglesia necesita ser corregida cuando se utiliza para controlar
cuando se exige obediencia sin rendición de cuentas, cuando se castigan las preguntas, cuando se protege una posición en lugar de proteger a las personas, cuando se utiliza la supuesta unción para justificar el abuso, se sustituye la voz de Dios por la opinión del líder o se exige honra, pero no se demuestra carácter. Una autoridad saludable puede ser examinada porque no tiene miedo de la verdad. Un líder espiritual no ocupa el lugar de Dios, ocupa un lugar de servicio para ayudar a otros a acercarse a Dios. Y como conclusión, pues puedo decir que la pregunta no es solamente si estamos sujetos a una autoridad. También necesitamos preguntarnos cómo ejercemos la autoridad que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros en todos los ámbitos. De alguna manera todos tenemos influencia sobre alguien. Somos padres, como les mencioné antes, hijos, líderes, maestros, jefes, servidores o personas cuyas personas la palabra, nuestra palabra, puede destruir o puede levantar. Dios nos confió autoridad para proteger, no controlar, para dirigir, no manipular, para corregir, no humillar, servir, no enseñorearnos, restaurar, no destruir, mostrar principalmente el carácter de Jesús. Entonces la obediencia a la autoridad puede llevarnos más allá de nuestro entendimiento, pues Dios no va contra su propio diseño. Quizá algunos necesitamos restaurar nuestra relación con una autoridad porque fuimos heridos de alguna manera, sobre todo por aquellos quienes debían protegernos. Otros necesitamos arrepentirnos porque hemos querido controlar a las personas que Dios llamó a que nosotros cuidáramos. Algunos necesitan aprender a honrar sin justificar lo incorrecto, pero tampoco llegando a la soberbia. Otros necesitamos aprender a recibir consejo y corrección sin interpretar toda autoridad como una amenaza. Y quizá otros necesitamos dejar de pelear por una posición y confiar como lo hizo David, que Dios sabe cuándo y cómo, pero siempre cumple sus promesas. La autoridad que Dios delega no es un premio para sentirnos superiores, es una responsabilidad para representar su corazón en nuestra sociedad. La honra nos permite reconocer y recibir lo que Dios ha depositado en otros. La obediencia, por otro lado, nos forma, pero será nuestro carácter el que domine y el que determine si podemos cuidar y multiplicar lo que recibimos. Y pues Satanás quiso la autoridad para ser Dios. Y Jesús utilizó la autoridad para mostrar cómo es Dios. Jesús nos enseñó que la autoridad del cielo levanta, transforma, se entrega y conduce hacia la libertad. No aplasta, controla, ni utiliza a las personas y sobre todo no produce esclavitud. La autoridad que nos han confiado nuestras diferentes autoridades y nosotros lleguemos a honrar cada uno de esos escalones, nos va a llevar precisamente para allá, para arriba, hasta conocer lo que Dios, lo que Jesús hizo por nosotros y lo que nos quiere dar. Nosotros no podemos tener autoridad y no, ¿cómo se dice? No llevar esa autoridad hacia abajo para enseñar a que nosotros también podemos enseñar a más y más. Porque Dios nos quiere que seamos autoridad sobre todo lo que nos ha dado, no para que nos sobajemos. Y todo eso nos lleva a que la autoridad se recibe desde arriba, que la honra nos coloca en posición de recibir y su legitimidad se demuestra abajo, en la manera en que amamos
servimos y cuidamos a los demás. Entonces, meditemos un poco qué tipo de autoridad estamos siendo. Si estamos siendo la correcta, qué bueno. Y si no, ¿qué necesitamos ser y hacer? Pero principalmente ser, para ser esa autoridad que se necesita. Cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración final, por favor. Padre, reconocemos que tú eres la fuente de toda autoridad, que sana las heridas que nos hicieron temer, rechazar o entender equivocadamente tu diseño. Danos discernimiento para diferenciar entre autoridad y control, entre honra y encubrimiento, entre obediencia y miedo. Si nos has confiado una familia, un matrimonio, una iglesia, un trabajo o alguna persona, te pedimos que nos ayudes a ejercer autoridad con firmeza, con sabiduría, con gracia y con amor. No permitas que una posición nos aleje de tu carácter. Haznos semejantes a ti, Jesús, humildes para servir, valientes para proteger y sabios para restaurar. Enséñanos a reconocer y honrar lo que tú has depositado en otras personas. Prepáranos para recibir, cuidar y multiplicar aquello que viene de ti, papá. Sana la relación entre padres e hijos. Ayuda a los padres a dirigir sin controlar, pero a los hijos a honrar sin perder su identidad. Permite que lo bueno de cada generación que está aquí representada pase a la siguiente y que sea multiplicada. Que no utilicemos tu nombre, tu autoridad o tu unción para controlar a otros. Y que nuestra vida conduzca a las personas hacia ti y no hacia una dependencia de nosotros. Enséñanos a honrar sin justificar lo incorrecto, a establecer límites sin llenarnos de odio y a confiar en que no necesitamos destruir a nadie para recibir lo que tú nos prometiste. Y todo esto te lo damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias, Abril. Bueno, muchas gracias por la palabra que Dios traba a través de Abril. Tenía Abril ya asignada esta fecha desde hace de algún tiempo, no fue ahorita que se nos ocurrió. Y bueno, normalmente cuando les doy para que puedan compartir, ya sea Abril, Gama, los que comparten acá, siempre les digo pues lo que Dios y el Espíritu Santo te guía a hablar, eso es lo que vas a hablar. Y bueno, gracias Abril por la palabra, porque sé que algo Dios te puso sobre eso, y como nos contabas desde el discipulado y luego ahora que estás en Embajadores de nuevo, Dios te puso para platicar de eso. Entonces, gracias a Dios.